Crecí entre rezos, enseñanzas del Corán y el profundo respeto por nuestras tradiciones. Yo no quería saber nada de Jesús, hasta que una noche mi vida cambió para siempre. Me llamo Yusef Al-Hakim. Tengo 34 años y soy de un pequeño pueblo al norte de Alepo, Siria. Mi familia es musulmana desde generaciones. Mi padre era imán. Mi abuelo también. Desde niño me enseñaron que Jesús era solo un profeta, inferior a Mahoma, y que los cristianos estaban perdidos. Así lo creí. Así lo viví. Para serte sincero, el nombre de Jesús me incomodaba. Me molestaba. Lo veía como una amenaza a nuestra fe. Pero después de aquella noche mi vida cambió. Era invierno. El frío se colaba por las grietas de las casas. El pueblo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo caminaba hacia la mezquita con mis amigos de siempre, Omar, Farid y Samir. Jóvenes como yo, criados en la misma fe, con el mismo celo religioso, con el mismo rechazo hacia todo lo que oliera a cristianismo. En la plaza nos encontramos con otros muchachos. Ellos tenían una caja en el suelo y se pusieron nerviosos cuando nos vieron pasar. Entonces yo les dije a mis amigos, miren qué hay en esa caja. Los chicos quisieron proteger a esa caja y eso nos dio más fuerza para abrirla. Y cuando lo hicimos, eran Biblias. Alguien las había traído desde Turquía a escondidas como si fueran contrabando. Nos miramos entre nosotros. Nadie dijo nada, pero todos pensábamos lo mismo. Esto no puede estar aquí. Me hervía la sangre. ¿Cómo se atrevían? ¿Qué hacían esos libros impuros en nuestro pueblo? Omar fue el primero en tomar una. La abrió, la hojeó y la lanzó al suelo con desprecio. Farid encendió una fogata improvisada. Samir dijo, que el fuego las devuelva al infierno. Yo también. Sin pensarlo, tomé una Biblia. La abrí. Leí unas líneas. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué clase de debilidad era esa? Cerré el libro con rabia. Lo arrojé al fuego. Uno a uno, todos hicimos lo mismo. Las lanzábamos como si estuviéramos purificando el aire. El humo subía como si el cielo mismo estuviera mirando. Los chicos solo alzaban las manos al cielo y oraban en silencio. Y entonces nos dimos cuenta que una Biblia no se quemaba. Todas ardían a vivo fuego, pero esa Biblia no se consumía. No se ennegrecía, no se deshacía. Samir la sacó con un palo. Estaba intacta. Ni una página chamuscada, ni una letra borrada. Todos nos quedamos en silencio. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el crujir del fuego y el viento helado. Nos miramos. Nadie se atrevía a hablar. Pero en nuestros ojos había algo nuevo. No miedo, no rabia. Algo más profundo. Algo que no sabíamos nombrar. Y en mi corazón, una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si este libro no es como los demás? Yo la tomé en mis manos. Mis manos empezaron a temblar. Sentí algo que nunca había sentido. No era miedo. Era presencia. Como si alguien estuviera allí. Como si ese libro tuviera vida. No entendía nada. Confundidos mis amigos y yo, regresamos cada uno a su casa, dejamos la Biblia tirada en el piso, pero no sabía que esa noche no iba a poder dormir. Venía a mi mente preguntas. ¿Y si Jesús era más que un profeta? ¿Y si había algo que no me habían contado? Me acosté con la imagen de aquella Biblia intacta en la cabeza. Cerraba los ojos y la veía. Sentía que la Biblia me quería decir algo, pero yo no quería escuchar. Me decía a mí mismo que era coincidencia, que el fuego no había sido lo suficientemente fuerte, que no significaba nada. Luego, como a la madrugada, me quedé dormido y, en el sueño, estaba en medio del desierto, solo. El sol ardía muy fuerte, pero no quemaba. El cielo era blanco, no azul. Y frente a mí había un hombre. No lo conocía. Estaba vestido de blanco. Su rostro era sereno, pero sus ojos me atravesaban. No hablaba, solo me miraba. Yo quería preguntarle quién era, pero no podía hablar. Sentía vergüenza. Sentía que él sabía todo de mí, mis pensamientos, mis pecados, mi odio. Y entonces
El hombre extendió su mano. En ella había una Biblia, la misma Biblia que no se quemó en el fuego. Intacta. Me la ofrecía. Yo no la tomaba, me quedaba paralizado. Pero él no se movía, no se iba, solo esperaba. Desperté sudando, temblando. Me levanté y fui al patio. Me senté en el suelo, miré al cielo, y por primera vez en mi vida dije: Jesús, si eres real, muéstramelo. Pero no me engañes, no quiero religión, no quiero palabras vacías, quiero verdad. Pasaron días, semanas, y cada noche el mismo sueño, el mismo hombre, la misma Biblia. Hasta que una noche él habló: Yusef, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Me desperté llorando. No entendía por qué. No sabía qué me pasaba. Pero algo dentro de mí se había roto, o tal vez algo se había abierto. Después de aquel sueño, algo en mí se quebró. No podía seguir igual, pero tampoco podía hablar con nadie. ¿A quién le iba a contar que soñaba con Jesús? Que sentía que me llamaba. En mi pueblo, eso era traición. Podía costarme la vida. Así que empecé a buscar en secreto. Esperaba a que todos se durmieran. Me encerraba en mi habitación. Encendía mi viejo celular y buscaba: ¿quién es Jesús? ¿Por qué los cristianos creen que es Dios? ¿Qué significa el Hijo de Dios? Leía páginas que nunca había visto, versículos que me confundían y me tocaban al mismo tiempo. Uno me estremeció. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Sentí que era para mí, que él estaba llamando, pero yo no sabía cómo abrir esa puerta. Una noche encontré un foro cristiano. Había testimonios, gente que hablaba de sueños, de milagros, de encuentros con Jesús. Me quedé leyendo hasta el amanecer. Lloré. Me sentí menos solo, pero también más confundido. ¿Era posible que todo lo que me habían enseñado estuviera incompleto? ¿Que Jesús no fuera solo un profeta? Empecé a leer el Nuevo Testamento en secreto. Cada palabra me sacudía. Padre, perdónalos. Bienaventurados los que lloran. Yo soy la luz del mundo. Era como si alguien me estuviera hablando directamente, como si cada frase fuera una respuesta a mis preguntas más profundas. Pero también tenía miedo, mucho miedo. Si alguien me descubría, podía perderlo todo: mi familia, mi lugar, mi vida. Así que seguí buscando, en la oscuridad, con el corazón temblando, pero con una llama encendida que ya no podía apagar. Después de semanas leyendo en secreto, sentía que necesitaba hablar con alguien, no con un musulmán, no con un imán, con alguien que conociera a Jesús. Pero en mi pueblo eso era casi imposible. Los cristianos eran pocos y vivían con miedo. Recordé que había un hombre mayor, llamado Elías, que trabajaba como carpintero. Decían que era cristiano, pero nunca hablaba de su fe. Siempre amable, siempre silencioso. Me armé de valor y fui a verlo. Fingí que quería reparar una mesa. Él me recibió con una sonrisa. Mientras trabajaba, le pregunté: ¿usted cree en Jesús? Me miró, no con juicio, no con sorpresa, solo con ternura. Sí, hijo, Él es mi Señor. No dijo más. No me predicó, no me presionó. Solo siguió lijando la madera. Pero yo sentí que algo se abría, que podía confiar. Volví al día siguiente y al siguiente. Poco a poco le conté mis sueños, mis dudas, mi miedo. Él escuchaba. A veces respondía con versículos, a veces solo con silencio.
pero cada vez que hablábamos sentía paz. Un día, me regaló una Biblia, desgastada. Me dijo, no la leas con los ojos, léela con el corazón. Jesús no es una religión, es una persona, y quiere encontrarte. Esa frase me marcó. Quiere encontrarte. ¿Cómo alguien como yo podía ser buscado por Dios? Leí esa noche el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. Lloré. Sentí que Dios me había estado buscando desde siempre, que incluso cuando quemé su palabra, Él no me rechazó. Una noche, mientras leía el Evangelio de Juan, llegué a un versículo que me estremeció. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Me quedé en silencio. Cerré la Biblia, apagué la luz, pero no podía dormir. Sentía que alguien me observaba. No con amenaza, con ternura, como si me esperara. Y entonces lo escuché. No fue un ruido, no fue un pensamiento, fue una voz, clara, firme, dulce. Yusef. Me senté de golpe. Miré a mi alrededor. No había nadie, pero la voz seguía dentro de mí, como si me hubiera atravesado el alma. Yusef, ¿por qué me persigues? Era la misma pregunta que Jesús le hizo a Saulo en el camino a Damasco. Yo la había leído días antes, pero ahora era para mí. Me quebré, lloré como nunca, me arrodillé, no sabía qué decir, solo repetía, perdóname, perdóname. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como si una cadena invisible se deshiciera, como si mi alma por fin respirara. Esa noche no me convertí por miedo, me rendí por amor. No entendía todo, no sabía cómo explicarlo, pero sabía que Jesús era real, que me había llamado, que me había perdonado. Y por primera vez le dije, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú me amas, entonces te entrego mi vida, haz lo que quieras conmigo. Y entonces me llenó una paz que nunca había sentido, una paz que no venía del mundo. Después de aquella noche en que le entregué mi vida a Jesús, todo cambió, dentro de mí. Pero afuera, todo seguía igual, el mismo pueblo, la misma mezquita, la misma familia. Y yo, con un secreto que ardía como fuego en el pecho. No podía seguir fingiendo. Cada vez que mi padre hablaba del Corán, yo sentía que algo dentro de mí se resistía, no por odio, por verdad. Ya no podía repetir lo que no creía. Ya no podía callar lo que había vivido. Así que decidí hablar. Una tarde, mientras tomábamos té, le dije a mi padre, tengo que contarte algo. He estado leyendo la Biblia. He tenido sueños. Jesús me ha hablado. El silencio fue absoluto. Mi madre dejó caer la taza. Mi hermano me miró como si fuera un extraño. Y mi padre se levantó. Me miró con una mezcla de dolor y furia. ¿Qué estás diciendo, Yusef? ¿Has traicionado nuestra fe? ¿Nuestra sangre? Intenté explicarle. Le hablé del sueño, de la Biblia que no se quemó, de la paz que sentí. Pero él no escuchaba, solo gritaba. Me llamó traidor. Me dijo que había deshonrado a la familia, que debía irme. Y esa misma noche me echaron de casa. Dormía en el taller de Elías. Él me recibió sin preguntas. Me dio pan, me dio abrigo, me dio consuelo. Y me dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Lloré, no por el rechazo, por el amor,
porque en medio del dolor, Jesús estaba conmigo. Después de ser expulsado de casa, Elías me ayudó a contactar a unos creyentes en otra ciudad. Me dijo que había una comunidad cristiana que recibía a personas como yo, perseguidos, quebrados, buscadores de verdad. Tomé un autobús al amanecer. No llevaba casi nada, solo la Biblia que Elías me había regalado, una muda de ropa y un corazón lleno de preguntas. Al llegar, me recibió una mujer llamada Miriam. Tenía unos 50 años, ojos dulces y voz firme. Me abrazó como si me conociera de toda la vida. Me dijo, «Bienvenido, hermano. Aquí nadie te juzga. Aquí todos hemos sido rescatados». Me llevaron a una casa sencilla, pero llena de paz. Había jóvenes, ancianos, madres con hijos. Todos compartían historias de dolor y de redención. Algunos habían sido drogadictos, otros abusados, otros como yo, perseguidos por su fe. Cada noche nos reuníamos a orar. Cantábamos, leíamos la palabra y yo lloraba. No por tristeza, por gratitud, porque por primera vez me sentía parte de algo más grande, algo eterno. Un día Miriam me dijo, «Así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios». Efesios 2:19. Esa frase me sanó. Yo, que había sido rechazado por mi propia sangre, ahora era parte de una familia celestial. Empecé a servir, a limpiar, a ayudar, a aprender. Me sentía útil, vivo, amado. Y entendí que seguir a Jesús no era solo creer, era pertenecer. Era caminar con Él. Habían pasado meses desde que llegué a la comunidad. Cada día sentía que Jesús me sanaba un poco más. Pero había algo que aún no había hecho: el bautismo. Miriam me habló de ello una noche. Me dijo, el bautismo no es solo un símbolo, es sepultar al viejo Yusef y nacer de nuevo. Yo tenía miedo, no por el agua, por lo que significaba. Era declarar públicamente que ya no era quien fui, que ya no pertenecía al pasado, que ahora vivía para Cristo. Oré durante días. Le pedí a Dios que me confirmara. Y una madrugada, mientras leía Romanos, encontré esto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Lloré. Era claro, era tiempo. El día del bautismo, el cielo estaba nublado. El río corría tranquilo. La comunidad se reunió. Miriam me abrazó. Elías estaba ahí también. Me metí al agua. Sentía que cada paso era una despedida. De mi odio, de mi miedo, de mi pasado. El pastor me miró y dijo, Yusef, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que murió por ti y resucitó para darte vida eterna? Sí, con todo mi corazón. Entonces me sumergió. El agua me envolvió. Y por un instante todo se detuvo. No escuchaba nada, no sentía nada, solo paz. Al salir, el sol rompió las nubes. Un rayo de luz cayó sobre el río. Todos aplaudían. Yo lloraba. No por emoción, por certeza. Porque sabía que había nacido de nuevo. Desde ese día ya no fui el mismo. No solo por lo que hice, por lo que Él hizo en mí. Después de mi bautismo, algo ardía dentro de mí. No podía quedarme callado. Jesús me había salvado, me había sanado, me había dado una nueva vida. ¿Cómo no compartirlo? Así que grabé un video con mi viejo celular, sin edición, sin filtros, solo yo, contando mi historia. Desde la Biblia que no se quemó, hasta el sueño, hasta el momento en que Jesús me llamó por mi nombre.
Lo subí a una página cristiana. Pensé que nadie lo vería, pero en 3 días tenía miles de vistas. Y entonces comenzaron los mensajes. Algunos eran de personas quebradas. Me decían, tu historia me dio esperanza. Yo también soñé con Jesús. Gracias por hablar. Pero otros eran amenazas. Traidor, infiel, te vamos a encontrar. No mereces vivir. Mi antiguo pueblo se enteró. Mi familia también. Me dolía, pero no me arrepentía. Una noche, mientras oraba, le dije a Dios, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena perderlo todo por ti? Y abrí la Biblia, sin buscar, sin planear, y leí, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces entendí que no había perdido nada. Lo había ganado todo. Días después, una mujer me escribió. Era de mi pueblo. Me dijo que había visto el video, que había sentido algo, que quería saber más de Jesús. Nos encontramos en secreto. Le compartí la palabra, oramos, y esa noche, ella también soñó con él. Desde entonces, supe que mi historia no era solo mía, era semilla, era luz, era puente. Una tarde, Miriam me pidió que acompañara a visitar a una mujer enferma. Se llamaba Laila, tenía cáncer, su cuerpo estaba débil, su mirada apagada, pero cuando entramos a su casa, algo cambió. Laila nos miró y dijo, ¿ustedes creen que Jesús puede sanarme? Miriam respondió con firmeza, no solo puede, Él quiere. Yo no sabía qué decir, nunca había orado por sanidad, nunca había visto un milagro, pero algo dentro de mí me impulsó. Me acerqué, tomé su mano y oré. No fue una oración perfecta, no fue larga, solo dije, Jesús, tú la ves, tú la amas, haz tu voluntad, y si es tu voluntad, sánala. Laila lloró, Miriam también. Yo sentí una paz profunda, como si el cielo hubiera descendido. Días después, Laila fue al hospital, le hicieron exámenes y los médicos no entendían. El tumor había desaparecido. No reducido, no escondido, desaparecido. La noticia corrió, algunos no lo creían, otros decían que era coincidencia. Pero Laila sabía, Miriam sabía, yo sabía. Jesús había tocado su cuerpo y su alma. Laila se bautizó semanas después, y cada vez que cuenta su historia, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Ese milagro no solo sanó a Laila, sanó mi fe, me mostró que Jesús no es solo palabras, es poder, es presencia, es vida. Desde entonces, comencé a orar por otros. No todos fueron sanados físicamente, pero todos fueron tocados espiritualmente. Y entendí que los milagros no son para impresionar, son para revelar, para mostrar que Él está cerca, que Él ve, que Él actúa. Después del milagro de Laila, mi testimonio se volvió más conocido. Algunos lo compartían con fe, otros con odio. Y no tardó en llegar la persecución. Una noche, recibí un mensaje anónimo. Sabemos dónde estás. Prepárate. Me congelé. No era la primera amenaza, pero esta se sentía distinta, más cercana, más real. Miriam me dijo, no tengas miedo. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Pero yo sí tenía miedo, no por mí, por los que me rodeaban, por los que me habían dado refugio, por los nuevos creyentes que estaban empezando a conocer a Jesús. Oramos, ayunamos y decidimos movernos a otra ciudad. No por cobardía, por prudencia. En el camino, mientras viajábamos en silencio, abrí mi Biblia y leí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Isaías 43:2. Lloré,
porque sentí que esa promesa era para mí, que aunque el mundo me persiguiera, Él nunca me dejaría. Llegamos a una nueva ciudad, más grande, más peligrosa, pero también más abierta. Allí conocimos a otros creyentes. Algunos eran exmilitares, otros exmusulmanes, todos con historias de redención. Y entendí algo. La persecución no es señal de derrota, es señal de impacto. Si el enemigo se levanta, es porque algo está siendo transformado. Desde entonces, decidí no callar, seguir compartiendo, seguir amando, seguir sembrando. Porque aunque tiemble, no estoy solo. En la nueva ciudad comencé a compartir mi testimonio en reuniones pequeñas. No era predicador, no era teólogo, solo era alguien que había sido tocado por Jesús y quería que otros lo conocieran. Al principio hablaba con timidez, me temblaba la voz, pero cada vez que contaba lo de la Biblia que no se quemó, los ojos se llenaban de lágrimas. Cada vez que hablaba del sueño, los corazones se abrían. Y poco a poco, la gente empezó a acercarse. Jóvenes, mujeres, hombres endurecidos por la guerra, todos con preguntas, todos con heridas, todos buscando algo o alguien. Empecé a discipular, no con fórmulas, con amor, con escucha, con oración. Les enseñaba lo que yo había aprendido, que Jesús no es religión, es relación. Un día uno de los jóvenes me dijo, yo también soñé con él, me llamó por mi nombre. Otro dijo, sentí que me perdonaba aunque yo no me perdonaba. Y entonces comprendí que mi historia no era solo mía. Era semilla, era fuego, era puente. Jesús me había rescatado para que yo ayudara a otros a encontrar el mismo rescate. Leía con ellos, orábamos juntos. Algunos se bautizaron, otros aún dudaban, pero todos eran tocados. Y cada vez que alguien decía sí a Jesús, yo recordaba aquel versículo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. No era fácil. A veces había amenazas, a veces había rechazo, pero también había frutos, y esos frutos valían cada lágrima. Mi historia se volvió muchas historias, y su nombre se volvió el centro de todo. Una tarde, mientras salía de una reunión de oración, vi a un hombre parado frente a la puerta. Me quedé helado. Era mi hermano menor, Karim. No lo veía desde el día que me echaron de casa. Él había sido el más duro, el que me llamó vergüenza, el que dijo que prefería verme muerto antes que cristiano. Pero ahí estaba, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo me abrazó. Fuerte, largo, como si el tiempo se hubiera detenido. Me dijo, perdóname, Yusef. No entendía, tenía miedo, pero vi tu video. Y algo me tocó. Lo llevé adentro, le di agua, le conté todo, desde el sueño hasta el milagro de Laila. Él escuchaba, no interrumpía, solo lloraba. Me dijo que había empezado a leer la Biblia, que cada noche sentía que Jesús lo llamaba, que no sabía qué hacer, pero que quería conocerlo. Oramos juntos. Por primera vez. Como hermanos. No solo de sangre, de espíritu. Y esa noche, Karim soñó con Jesús. Lo vio en el mismo desierto, con la misma Biblia, con la misma mirada. Días después se bautizó, y cuando salió del agua me dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Lloramos, reímos, nos abrazamos, porque lo que el odio había roto, el amor lo había restaurado. Desde entonces,
Karim y yo compartimos el testimonio juntos. Él cuenta su parte, yo la mía. Y juntos mostramos que Jesús no solo transforma vidas, restaura familias. Después de la reconciliación con Karim, algo se encendió en nosotros. No queríamos quedarnos en silencio. No queríamos que nuestra historia se quedara en una sola ciudad. Así que oramos y decidimos salir. Comenzamos a viajar por Siria, pueblo por pueblo, a veces en autobús, a veces a pie, a veces con ayuda de creyentes que nos abrían sus casas. No llevábamos dinero, solo Biblias, fe y un mensaje. Jesús transforma vidas. En cada lugar, compartíamos nuestro testimonio. Algunos nos escuchaban con curiosidad, otros con rechazo. Pero siempre había alguien que lloraba, que se quebraba, que decía, yo también he soñado con él. Una noche, en un pueblo cerca de Homs, nos reunimos con 6 personas en secreto. Les compartimos la palabra, oramos, y al día siguiente, 3 de ellos se bautizaron en un río escondido entre montañas. Otro día, en Daraa, una mujer nos dijo, mi hijo murió en la guerra. Yo odiaba a Dios, pero al escuchar su historia, sentí que Él aún me ve. Le dimos una Biblia. Oramos con ella y semanas después nos escribió. Jesús me visitó en un sueño. Me dijo que mi hijo está con Él. Cada testimonio se volvía otro testimonio. Cada lágrima se volvía semilla. Y aunque había peligro, amenazas, cansancio, también había fuego. Un fuego que no venía de nosotros, venía de lo alto. Recordábamos siempre, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. No éramos predicadores, no éramos héroes, éramos testigos, portadores de una historia que no era nuestra, era de Él. Pasaron años. Mi vida había cambiado por completo. Había viajado por Siria, había compartido mi testimonio, había visto milagros, había discipulado a otros. Pero había algo que aún no había hecho. Volver a mi pueblo. El lugar donde quemé la Biblia, donde fui expulsado, donde mi historia comenzó. Oré mucho antes de tomar la decisión. No quería volver por nostalgia, quería volver por obediencia. Sentía que Dios me pedía cerrar ese ciclo. Llegué al pueblo al amanecer. Todo parecía igual, pero yo no era el mismo. Caminé por la plaza, por la mezquita, por la casa de mi infancia. Nadie me reconocía al principio, hasta que un hombre me miró fijamente. Era mi padre. Se acercó, me miró, no dijo nada, solo me abrazó. Lloró. Me dijo, no entiendo lo que crees, pero veo que eres un hombre nuevo, y eso me da paz. No necesitaba más, no buscaba aprobación, solo quería sembrar amor. Le regalé una Biblia, se la entregué con temblor en las manos. Él la tomó, no la rechazó. Me dijo, si este libro te cambió, quiero saber por qué. Lloré, porque entendí que Dios no solo transforma personas, transforma historias, transforma memorias, transforma raíces. Antes de irme, me senté en la plaza, miré el fuego donde todo comenzó, y oré. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Volví a la ciudad con el corazón en paz, con el alma en reposo, porque lo que el enemigo usó para destruir, Dios lo usó para redimir. Hoy tengo 42 años. Vivo en una ciudad pequeña, pero llena de vida. Trabajo como maestro de lengua árabe en una escuela local. Enseño a niños que vienen de familias rotas, de guerras, de pobreza. Y cada día les hablo del amor. No solo del lenguaje, del amor que me encontró cuando yo estaba perdido. Sigo compartiendo mi testimonio. A veces en iglesias, a veces en casas, a veces en plazas, a veces por redes. No importa el lugar, porque donde hay un corazón abierto, Jesús quiere entrar. Y yo sé que Dios
Siempre está. Karim y yo seguimos unidos. Él se casó con una mujer creyente. Tienen una hija. La llamaron Grace. Gracia. Porque eso es lo que nos salvó. Y si tú estás leyendo esto, no es casualidad. Tal vez has sentido que Dios te llama. Tal vez has soñado con Él. Tal vez has quemado Biblias en tu corazón, pero Él no te ha quemado a ti. Él te ama, te ve, te llama. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No importa tu pasado, no importa tu religión, no importa tu dolor. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Y si hoy, en lo profundo de tu alma, sientes que algo se mueve, no lo ignores. Haz esta oración conmigo. Jesús, si tú eres real, muéstramela. Si tú me amas, sálvame, perdóname. Entra en mi vida, hazme nuevo. Te entrego mi corazón, te entrego mi historia, te entrego mi futuro. Si la hiciste, no estás solo. Jesús te ama. Alabado sea su nombre.